Capítulo 2. Una mano extendida. Parte 3. Susu se abrió paso entre el cementerio de rascacielos sobre una ola de flores de cerezo, con Inaba descansando sobre su cabeza y sus mariposas revoloteando a su alrededor. No vio ni rastro de Eri, ni siquiera en el tercer edificio contra el que se había estrellado. No solo eso, sino que ni siquiera pudo encontrar a los apóstoles cadáveres que habían ido corriendo a defender a su maestro. Está bien. Ya sé que Eri no puede permitirse el lujo de ignorarme a estas alturas. Había una ligera posibilidad de que Eri se hubiera escabullido de ella y hubiera ido a reunirse con Koki, pero Suzu lo dudaba. Después de todo, Eri Nakamura ya no era capaz de ignorar a Suzu Taniguchi. No solo porque dejar a Suzu en libertad hubiera sido un movimiento estratégico horrible, sino porque Suzu estaba segura de que Eri estaba más cabreada con ella que con cualquier otra persona en ese momento. Eri se había burlado, ridiculizado y humillado a Suzu. Había dejado claro que Suzu ni siquiera era digna de su atención. Y sin embargo, esa misma Suzu patética estaba ahora corriendo en círculos alrededor de ella. Seguro que está echando humo, pensó Suzu, poniéndose un poco rígida al imaginar la ira de Eri. Aparte de las explosiones amortiguadas que oía a lo lejos, donde Koki, Shizuku y Ryutaro estaban luchando, había un silencio inquietante en las calles. Se secó nerviosamente el sudor de la frente con la manga mientras miraba a su alrededor, tratando de encontrar a Eri. Aunque se había armado de valor antes de venir aquí, volvió a recordar que este campo de batalla podía acabar en su tumba, o en la de Eri. Este era un punto de inflexión importante en su vida, así que no pudo evitar ponerse un poco tensa. Solo después de reencontrarse con Eri, y de luchar contra ella en igualdad de condiciones, Suzu se dio cuenta por fin de lo que quería decirle. Pero, ¿le llegarán mis palabras? Si no lo hacen, tendré que ser yo quien, chilla, oh. Gracias, Inaba-san. Supongo que me he enfrascado demasiado en mis pensamientos. Suzu podía interpretar sus chillidos, así que supo que estaba diciendo, no estés tan nerviosa, Suzu, mi niña. Me tienes de tu lado y no hay nada que pueda detenerme. Ella se dejó relajar, e Inaba le dio una palmadita en la frente con su pata delantera como si dijera, buena chica. Sonriendo un poco, Suzu permaneció, sin embargo, en guardia ante los ataques sorpresa. Un segundo después, Inaba soltó un chillido asustado y dio una vuelta sobre la cabeza de Suzu, desordenando su cabello. A continuación, pivotó sobre sus patas delanteras y lanzó una poderosa patada hacia atrás con sus patas traseras. Hubo un estallido de chispas y un fuerte estruendo de metal chocando contra metal cuando las grebas de Inaba golpearon una Claymore gris brillante. Dios, ese conejo es molesto. Eri, dijo Suzu, dándose la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de Eri, llenos de rabia asesina. Si Inaba no hubiera bloqueado ese golpe, le habría arrancado la cabeza a Suzu. Eri había utilizado magia oscura para esconderse y atacar a Suzu por sorpresa. Iba muy en serio a matar a Suzu. Chillido. Inaba giró sobre la cabeza de Suzu como un bailarín de breakdance y lanzó otra patada con su segunda pierna que creó una onda de choque en espiral. Estaba utilizando una de sus magias especiales, la habilidad derivada de la danza del aire, ráfaga de ciclón. Eri batió sus alas y dio un salto mortal para evitar el ataque. He oído que se necesita mucho tiempo para potenciar a los monstruos con la magia de evolución. ¿Cómo has hecho que ese sea tan fuerte tan rápido?, preguntó Eri, entrecerrando los ojos con irritación. Oh, Inaba-san es especial. No lo he potenciado mucho, ya era así de fuerte para empezar. A mí me parece una tontería. En cualquier caso, te supero en número. Apuesto a que no tienes muchos otros familiares que sean tan fuertes. Campo de la oscuridad. El sentido de la vista y el oído de Inaba fueron oscurecidos por el hechizo de Eri. Una tormenta de arena negra bloqueaba su visión, mientras que sus oídos eran asaltados por una cacofonía de ruidos de raspado. Mientras tanto, Eri desató un rayo de desintegración contra Suzu y un aluvión de plumas de desintegración contra las mariposas que revoloteaban a su alrededor. Tierra sagrada, ciudadela etérea, exclamó Suzu, lanzando otro hechizo de barrera original. Sin embargo, este era uno que se le había ocurrido en el momento. Era una barrera múltiple que creaba una aura de limpieza de estado en su interior. 5 de las capas de la barrera fueron eliminadas al instante, pero dio tiempo suficiente para curar la visión y el oído de Inaba. Sin embargo, como Suzu estaba montada sobre sus flores de cerezo, no pudo defenderse del ataque, así que salió volando. Eso dejó a sus mariposas sin su protección, y las plumas de desintegración empezaron a desgarrarlas. NGH, veo que te has tomado tu tiempo para prepararte, gritó Suzu. No solo yo, replicó Eri, y un segundo después, una horda de apóstoles cadáveres salió en tropel de los edificios detrás de Suzu. Todos ellos habían cargado completamente su propia magia de desintegración.
Su maná aumentó mientras se preparaban para lanzar un ataque simultáneo contra Suzu. Al contrario que antes, iban a por todas. Suzu utilizó aerodinámica para crear una plataforma en el aire y se preparó. La tormenta de magia de desintegración cortó la mitad de sus 20 capas de tierra sagrada en un instante. Pero en ese mismo instante, otras 10 aparecieron desde el interior de su ciudadela adaptable para reponer las que se habían perdido. La fortaleza de Suzu era lo suficientemente poderosa como para mantener el ritmo al que la magia de desintegración la iba desgastando. Estaba soportando los ataques combinados de casi 80 apóstoles cadáveres, así como el bombardeo de Eri, sin ningún problema. Maldita sea, ¿cómo es que sus barreras son tan resistentes?, pensó Eri, echando humo. Si no supiera por experiencia lo peligroso que es dejar que sus emociones la controlen, ya habría montado en cólera. «Rompe ya, Scaterdust», exclamó Eri, utilizando su hechizo de interrupción de maná más potente, que no solo perturbó el maná de la magia que estaba utilizando Suzu, sino que incluso se metió con su flujo interno de maná. El hechizo de interferencia doble debería haber sellado el destino de Suzu, pero... NNNNNNNNNGH. No puedo perderlo, aquí, tienes que estar bromeando. Eri murmuró, temblando de miedo. A pesar de sus esfuerzos, la fortaleza de Suzu seguía intacta. De hecho, Suzu parecía estar sacando sus barreras incluso más rápido que antes. Eres buena, Eri. Supongo que, después de todo, tendré que ir a por todas. ¿Todo? No me digas que antes te estabas conteniendo. No, no exactamente. Es que ahora que no tengo que preocuparme de proteger a todo el mundo, puedo centrarme en mi propia lucha. Independientemente de la veracidad de esa afirmación, Eri se vio obligada a admitir que había juzgado mal a Suzu. Es cierto que Suzu tenía un montón de artefactos que la ayudaban, pero sus propias habilidades mágicas también eran mucho mayores de lo que Eri recordaba. ¿Cuánto había entrenado para ser tan buena? Eri se sintió tan sacudida que, por un momento, su control sobre su propia magia flaqueó. Su rayo de desintegración se debilitó, al igual que su hechizo de interrupción del maná. Y como Suzu estaba dentro de su propia fortaleza de barrera de curación de estado, los efectos de la disrupción de maná de Eri se curaron al instante. Danza, mis pétalos. Las flores de cerezo que habían estado dormidas alrededor de Suzu se levantaron como una sola y se tragaron a los apóstoles cadáveres. Esos pétalos son impresionantes, lo reconozco. Aún así, son demasiado insignificantes para atravesar una barrera mágica de desintegración, gritó Eri. Eri sabía que las barreras de desintegración que rodeaban a los apóstoles cadáveres funcionarían igual de bien con las flores de cerezo de Suzu que con las escamas paralizantes de las mariposas. Y, tal y como esperaba, los pétalos de Suzu no pudieron atravesar las defensas de los apóstoles del cadáver. Sin embargo, ese no había sido el objetivo de Suzu en un principio. No había traído estos pétalos para cortar a sus enemigos. Conviértanse en flores de luz, flores de polvo de estrellas. Hubo un destello cegador de luz, seguido de una explosión ensordecedora. Suzu había hecho explotar el maná de sus flores de cerezo de una sola vez. Había lanzado una explosión de barrera desde todos los lados y ángulos sobre cada uno de los apóstoles cadáveres. Cegada momentáneamente, Eri retrocedió instintivamente. Se cubrió la cara con el brazo y se cubrió con las alas. Al cabo de unos segundos, su visión se aclaró, así que desplegó sus alas, solo para descubrir que la mitad de sus apóstoles cadáveres estaban tan destrozados que apenas eran reconocibles. Y de los que quedaban, una buena parte estaba lo suficientemente dañada como para no poder luchar con eficacia. Eri apretó los dientes con frustración, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de maldecir antes de que Inaba se acercara a ella. Chillido, chillido. TCH, los ojos de Inaba brillaban con rabia, y parecía estar diciendo: ¿cómo te atreves a hacer daño a mi chica? Te haré pagar. El conejo se lanzó hacia Eri con tal velocidad que ella apenas pudo seguir sus imágenes posteriores. Inaba dio 3 vueltas y lanzó una rapidísima patada circular a la cabeza de Eri. Con la velocidad que había adquirido, la patada de Inaba era casi tan fuerte como un golpe del martillo de guerra de Sea. Confiando en sus reflejos mejorados, Eri levantó sus espadas para bloquear. Por desgracia, eso no fue suficiente para absorber el impacto del golpe, así que salió despedida con tal fuerza que se sintió como si lo hubiera atropellado un tren. ¡Skak! Bestia estúpida. Con las orejas agitadas por el viento, Inaba persiguió a Eri. Y tan pronto como la alcanzó, la atacó con un aluvión de patadas muy precisas. Patada alta, patada baja, patada en la espalda, patada giratoria. Inaba no cejó en su empeño ni un segundo. Girando como una peonza, lanzó una serie de patadas giratorias. Eri no fue capaz de bloquearlas todas,
y más de una de las patadas golpeó su vestido reforzado. Con cada golpe, sentía como si sus órganos internos fueran pasados por una batidora. Finalmente, Inaba terminó el asalto con una patada tan rápida que rompió la barrera del sonido y provocó un boom sónico. La espada que Eri utilizó para bloquearla fue pulverizada por el golpe. Esto es ridículo. Ni siquiera Frey tiene un monstruo tan fuerte. A pesar de la rapidez con la que Eri se alejaba volando, Inaba fue capaz de mantener el ritmo solo con aerodinámica. Esto es una broma de mal gusto. Al final del segundo asalto de Inaba, el vestido de Eri estaba hecho jirones y ella iba por su tercera espada. Si no hubiera utilizado la nigromancia para heredar la destreza con la espada de un maestro de la espada muerto, famoso por sus técnicas defensivas, ya se habría convertido en carne picada. Indignada, Eri dejó que una de las patadas de Inaba le destrozara el brazo y, a cambio, desató una ola de magia de desintegración a su alrededor. Ni siquiera un monstruo tan poderoso como Inaba podía resistir la magia de desintegración, así que rápidamente saltó de nuevo al lado de Suzu. Jadeando, Eri miró a Suzu a través del hueco de su flequillo. Los apóstoles cadáveres que le quedaban, por supuesto, habían sido incapaces de atravesar la ciudadela de Suzu. De hecho, su número se había reducido aún más, ya que Suzu había aislado a los heridos y los había destruido con ráfagas de barrera. Apenas quedaban 20 apóstoles cadáveres en forma de combate. ¿Cómo es que soy yo la que está siendo empujada hacia atrás?, murmuró Eri, haciendo que Suzu la mirara. Tengo un nuevo cuerpo, nuevas habilidades y un ejército de apóstoles cadáveres, así que, ¿por qué? ¿Por qué soy yo la que está perdiendo? Ni siquiera estoy luchando contra ese monstruo de mente de Nagumo. Es solo Suzu. Solo tengo que vencer a la tonta idiota que siempre está sonriendo y no tiene ninguna preocupación en el mundo, así que, ¿por qué? ¿Porque eres tú la que está ahí de pie?, gritó Eri histéricamente. Se tiró del cabello con tanta fuerza que Suzu pensó que podría arrancarle algunos mechones. Habría parecido una niña malcriada haciendo una rabieta si no pareciera tan absolutamente loca. Suzu miró directamente a los ojos manchados de locura de Eri, sus propios ojos tan serenos como la superficie de un lago. Luego, con una voz suave y tranquilizadora, dijo, bueno, es una pregunta sencilla de responder. Estoy aquí porque quiero hablar contigo. Eri murmuró, confundida. Luego, tras pensarlo unos segundos, sacó sus propias conclusiones y dijo, ya lo entiendo. Quieres que me arrastre a tus pies como castigo por lo que te hice, ¿verdad? ¿Para eso te has esforzado tanto? Supongo que te has vuelto tan retorcida como yo. Bien, adelante, ríete. Me arrastraré todo lo que quieras. Eri se mofó de Suzu, con los ojos llenos de veneno. Puede que Suzu las considerara mejores amigas, pero Eri la había visto como una simple herramienta para ser utilizada, así que una vez que Suzu había dejado de ser útil, Eri la había desechado. Además, incluso se había reído de la creencia de Suzu de que alguna vez habían sido realmente amigas. Si Suzu había venido por venganza, eso simplificaba las cosas. Le demostraba a Eri que Suzu era realmente una chica superficial y estúpida, y eso la hacía más fácil de manejar en la mente de Eri. Pero, en contra de las expectativas de Eri, Suzu respondió, ¿reírse de ti? No he venido para eso. Después de todo, te he utilizado tanto como tú a mí, Eri. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eri, entrecerrando los ojos. Como Suzu esperaba, Eri sentía verdadera curiosidad. Inaba cambió su atención hacia los apóstoles del cadáver para asegurarse de que no interrumpieran esta importante conversación. Sin embargo, Eri también les había ordenado que se retiraran por ahora, así que se mantuvieron a distancia. La batalla se había detenido. Con voz sentida, Suzu dijo, tienes razón, Eri. Era una idiota sonriente y superficial que solo se preocupaba de que nadie me odiara. La idea de estar sola me asustaba. La soledad era lo único que no soportaba, así que me aseguraba de estar siempre rodeada de un círculo de amigos. Sí, esa es la Suzu que conozco, cierto. Pero eso no era suficiente. También necesitaba una mejor amiga. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve que nadie te odie si tampoco estás cerca de nadie? La idea de tratar a todos por igual y con justicia sonaba bien, pero la gente normal no era así. Además, ser tachada de complaciente con la gente era algo que Suzu también había querido evitar. Por supuesto, no elegí conscientemente que fueras específicamente mi mejor amiga, pero en última instancia, eres la persona que ocupó el papel de mejor amiga en mi vida. Suzu había intentado fingir que no se daba cuenta, pero incluso antes de que Eri traicionara a todos en el palacio, había sospechado en el fondo de su mente que Eri podría no haber sido realmente su mejor amiga. En el gran laberinto de Orcas,
cuando vio a Shizuku y a Kouri luchar por permanecer juntas incluso cuando su muerte estaba casi asegurada, Suzu se había dado cuenta de que ella y Eri no tenían ese tipo de relación tan estrecha. ¿Y cuál es tu punto?, respondió Eri con brusquedad, haciendo que Suzu bajara la cabeza. Lo siento, dijo Suzu en voz baja. Dijiste que solo era una herramienta para tus fines, pero ni siquiera tengo derecho a enfadarme por eso. Después de todo, yo te traté exactamente igual. Espera. No me digas que has venido hasta aquí solo para decirme esta mierda sin sentido. ¿De verdad crees que me importa una mierda? Si es así, eres aún más estúpido de lo que pensaba. Ahora que tengo a Koki-kun en mis manos, eres menos que inútil para mí, Suzu, afirmó Eri, lanzando a Suzu una mirada condescendiente. No podía creer que Suzu hubiera venido a perder el tiempo con esto, pero entonces, Suzu la miró, sonrió y respondió, sí, lo sé. Lo hago por mí, no por ti. Solo quería disculparme para limpiar mi conciencia. Bueno, definitivamente te has vuelto más descarada desde la última vez que te vi, lo reconozco. Entonces, ¿hemos terminado aquí? No, todavía hay algunas preguntas que quiero hacerte. Oye, Eri, ¿por qué te enamoraste de Koki-kun? Suzu había sacado el tema como si estuvieran haciendo una pequeña charla de camino a casa desde la escuela. Eri no podía creer que esa fuera la gran pregunta de Suzu, pero antes de que pudiera decir nada, Suzu le lanzó un aluvión de preguntas complementarias. Además, ¿tenías problemas en casa? Venías mucho a mi casa, pero nunca me dejabas visitar la tuya, así que me imaginé que las cosas no iban muy bien allí. ¿Tampoco hablabas de tu madre ni de tu padre? ¿No se llevaban bien? Oh, espera, ¿te ayudó Koki cuando tenías problemas familiares? Por eso te enamoraste de él. Suzu estaba tentando a la suerte al hacer todas esas preguntas de sondeo. No había sido tan atrevida en el pasado, así que nunca se había armado de valor para hacer preguntas tan personales. Además, sus conjeturas eran sorprendentemente acertadas. Aunque Suzu había fingido no darse cuenta de nada, en realidad había estado prestando bastante atención a Eri. Solo que no quería tensar su relación, así que había evitado decir nada. En contra de las apariencias, era bastante perspicaz. De hecho, la razón por la que Suzu había elegido inconscientemente a Eri como su mejor amiga, podía ser porque simpatizaba con la situación de Eri. La situación familiar de Suzu no había sido la mejor al crecer. Por lo tanto, había percibido algo similar en Eri, lo que podría haber sido la razón por la que la había elegido. En cualquier caso, a Eri no le hacía ninguna gracia que Suzu reabriera viejas heridas con una sonrisa en la cara. Así que, en lugar de responder, lanzó a Suzu una magia de desintegración. La sonrisa de Suzu se hizo aún más grande, ya que la reacción de Eri le indicó que había acertado. A continuación, invocó casualmente su ciudadela para defenderse. Un ataque desordenado lanzado con frustración no tenía ninguna posibilidad de atravesar las defensas de un maestro de la barrera, así que obviamente no alcanzó a Suzu. Vamos, Eri, cuéntame. Quiero saber más sobre ti. Te llamé mi mejor amiga, pero nunca intenté conocerte realmente, así que ahora quiero cambiar eso. Te has convertido en una perra mala desde la última vez que te vi, Suzu. O espera, ¿siempre fuiste así? En cualquier caso, deja de cambiar de tema, Eri. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho ser tan retorcida? ¿Por qué estás tan obsesionada con Koki-kun? Por favor, dímelo. Oh, cállate, cálmate. Necesito mantener la cabeza despejada. Mi enemiga es solo una humana débil. No necesito enormes ataques para derribarla. Una ráfaga concentrada y precisa es todo lo que necesito. Eri repitió una y otra vez esos pensamientos tranquilizadores en su cabeza mientras empezaba a reunir maná en el filo de su espada. ¡Ah!, rugió Eri. Apretando los dientes, se elevó hacia el cielo e invirtió el agarre de su espada. Entonces se lanzó contra Suzu, con la espada extendida delante de ella. Esta era una de las técnicas de espada que había heredado a través de la nigromancia, colmillo caído. Normalmente, se suponía que tenías que usar la magia del viento para lanzarte hacia arriba y luego usar el peso de tu cuerpo para acelerar la caída y romper la barrera del enemigo en un solo punto, pero Eri podía, por supuesto, volar en su lugar, y también estaba mejorando su empuje con magia de desintegración concentrada. Ni siquiera esto es suficiente para atravesar, exclamó conmocionada cuando las barreras de Suzu detuvieron incluso su preciada estocada. Yo también puedo concentrar todo mi maná en un solo punto, ¿sabes?, respondió Suzu alegremente. En la expresión de Suzu no había desprecio, ira u odio. Estaba claro que lo único que quería era saber más sobre Eri. Sin embargo, eso solo hizo que Eri se enfadara aún más. Además, dices que te has apostolado, pero eres al menos un 20, no,
un 30% más débil que un apóstol de verdad. Corey me mostró de primera mano lo que puede hacer la verdadera magia de desintegración. ¿Estás diciendo que soy inferior? Es solo un análisis objetivo. Ni siquiera estás usando dos espadas a la vez. Eso es porque no puedes, ¿verdad? No fuiste capaz de copiar el manejo de la espada de un apóstol real. Parece que usaste la nigromancia para dominar la de Melsan en su lugar, pero su manejo de la espada se centró en la defensa. Bueno, es gracias a esa habilidad defensiva que pudiste sobrevivir al ataque de Inabasan, así que no es que sea inútil. Una vez más, todas las conjeturas de Suzu daban en el clavo. No te pongas chulo. Un rizo de miedo se coló en la voz de Eri, pero rápidamente se lo sacudió, sin querer aceptar que Suzu, de entre todas las personas, pudiera haberla abrumado. A continuación, puso aún más fuerza en su empuje y añadió más mana a su magia de desintegración. Sin embargo, no pudo atravesar la sólida barrera de Suzu. Era como enfrentarse a una manifestación física de la determinación de Suzu. No voy a apartar la vista por más tiempo. Estoy cansada de perder las cosas que me importan porque fingí no ver la verdad. Estoy cansada de perder las cosas que me importan porque no intenté arreglar mi propia ignorancia. Así que, por favor, Eri, cuéntame más sobre ti. Cállate. No tiene sentido aprender sobre mí ahora. Eri derribó de una patada la barrera de Suzu y salió volando. Al darse cuenta de que su espada no podía atravesarla, disparó otro rayo de desintegración contra Suzu. Estaba tratando de forzar las cosas en una batalla de desgaste. Al fin y al cabo, su suministro ilimitado de maná era la mayor ventaja que tenía sobre Suzu. Los apóstoles cadáveres de Eri también entraron en acción, al igual que Inaba. Sí, lo hay, dijo Suzu con firmeza, sin prestar atención al rayo de desintegración que golpeaba su ciudadela. Quiero aprender más sobre ti, saber cómo piensas para poder volver a ser tu amiga. Eri se quedó tan sorprendida que su rayo de desintegración flaqueó y preguntó, ¿qué acabas de decir? Eso era lo último que esperaba que dijera Suzu. Después de todo, había traicionado a Suzu de la forma más cruel posible, había matado a un montón de gente y estaba intentando matarla ahora mismo. Solo una persona demente pediría ser amigos de nuevo después de todo eso. Si esto era algún tipo de nuevo ataque mental, entonces estaba funcionando. No había nada que pudiera pillar a Eri tan desprevenida como esa afirmación. ¿Te parece raro?, preguntó Suzu. Quiero decir, definitivamente lo es. Hiciste todas esas cosas horribles, y estás intentando matarme incluso ahora. ¿Por fin has perdido la cabeza? No, estoy perfectamente cuerdo, muchas gracias. Sé que es raro querer seguir siendo amigos después de todo lo que ha pasado, pero es lo que realmente siento. Quiero decir, todavía recuerdo. ¿Recordar qué? Tu sonrisa. Eri parecía aún más confundida por esa respuesta, pero a Suzu no parecía importarle. Su sonrisa se volvió nostálgica y añadió, tus sonrisas eran normalmente tan reservadas, y ahora me doy cuenta de que probablemente eran todas falsas, pero ya sabes, había momentos en los que venías a dormir a mi casa, o cuando hablábamos de camino a casa desde el colegio, o cuando íbamos al parque los fines de semana para matar el tiempo, en los que hacías ese tipo de sonrisas perezosas, o me dedicabas esa sonrisa socarrona, en la que parecía que realmente te estabas divirtiendo. Recuerdo esas sonrisas. Si realmente estuvieras actuando todo el tiempo, no habrías sonreído así, ¿verdad? ¿No eran esos destellos de emoción los que mostraban tus verdaderos sentimientos? No fue la única vez que estuviste un poco feliz cuando saliste conmigo. Creo que ese es el caso, al menos. Eri no dijo nada en respuesta. Su flequillo ocultaba sus ojos, y la luz de su rayo de desintegración hacía difícil distinguir su expresión. Ahora que Suzu ya no temía ser odiada, sus palabras tenían un peso inmenso. Estaba dispuesta a arriesgarse a perder a Eri por completo porque sabía que, si no se obligaba a seguir este espinoso camino, nunca conseguiría realmente lo que quería. Vuelve con nosotros, Eri. Tú y Koki-kun pueden unirse a nosotros. Vivir en un mundo en el que solo estén ustedes dos es demasiado triste. Quiero estar contigo, Eri. Durante el mayor tiempo posible, incluso. Y quiero que esta vez seamos realmente mejores amigos. Suzu cerró uno de sus abanicos y lo guardó en la funda de su cintura. Luego le tendió la mano a Eri. Si coges mi mano, te juro que no dejaré que nadie te haga daño. No importa lo que digan, incluso si Nagumo-kun se vuelve contra mí, yo te protegeré, Eri. La voz decidida de Suzu resonó en la ciudad en ruinas. Hablaba muy en serio. Este era el verdadero deseo de su corazón. Si Eri aceptaba su mano, nunca faltaría su palabra. El rayo de desintegración de Eri continuó debilitándose cada vez más, reduciéndose a un delgado hilo y desapareciendo después por completo.
Los apóstoles cadáveres dejaron de moverse, e Inaba también se quedó en su sitio, esperando a ver qué pasaba. Susu descartó su ciudadela. No quería ningún muro entre ella y Eri. Las mariposas negras eran lo único que quedaba, revoloteando suavemente entre las dos chicas. Era como una escena de un cuento de hadas, las dos mirándose mientras las mariposas revoloteaban por el aire como flores de cerezo. Susu estiró el brazo todo lo que pudo, esperando, rogando que sus sentimientos llegaran a ella. También mantuvo su mirada fija en ella, decidida a ser de Eri su mejor amiga una vez más. Después de lo que pareció una eternidad, Eri finalmente levantó la vista. Sin embargo, sus ojos no estaban llenos de alegría, sino de un frío y duro desprecio. «Realmente eres una idiota», gritó Susu y se puso rígida. Sus dedos temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas. Un segundo después, una luz brillante apareció en lo alto. Por reflejo, miró hacia arriba y vio un enorme círculo mágico que llenaba el cielo sobre ella. Esa luz gris. Cuando, efectivamente, ese círculo mágico estaba compuesto en su totalidad por plumas grises. En otras palabras, Eri lo había hecho ella misma. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que no podía atravesar la barrera de Susu, así que había decidido seguirle el juego para que ella misma la bajara. Sinceramente, quería joderte con mis propias manos, pero te mereces esto por ponerte tan arrogante. Un espeso miasma negro comenzó a brotar del círculo mágico en el cielo. Era exactamente igual al que había salido de la fisura en el cielo que había aparecido sobre la montaña divina. Y al igual que aquel, este círculo mágico era un hechizo de invocación. Después de unos segundos, lo que parecía una lluvia negra comenzó a caer sobre la ciudad. Y a medida que el aguacero se acercaba, Susu se dio cuenta de que lo que había pensando que eran gotas eran en realidad monstruos. Eri había convocado una horda tan fuerte como el enjambre de monstruos que habitaban el abismo. «Estoy cansada de tus tonterías. Ahógate en un mar de monstruos y muere». Susu permaneció en silencio, negándose a responder al comentario de Eri. «¿Cómo se siente realmente Eri? ¿De verdad no le importa nada de lo que he dicho?» Susu no podía entender el verdadero significado de la fría e inescrutable mirada de Eri. Los monstruos habían caído lo suficiente como para que Susu pudiera distinguir sus características individuales. La mayoría eran waibars, pero también había bestias de 4 patas que utilizaban una magia especial para crear puntos de apoyo en el aire para ellos. Ya habían salido cientos de ellos del círculo mágico, y cada segundo salían más. A pesar de lo fuerte que era Inaba, ni siquiera él podía manejar un ejército tan grande por sí solo. A juzgar por las explosiones en la distancia, Shizuku y Ryutarou tampoco estaban en condiciones de correr en ayuda de Susu. A este ritmo, ella se vería abrumada por los números. Eri había desechado su orgullo y había resuelto matar a Susu por cualquier medio, incluso si eso significaba confiar en algo más que en sus propias habilidades. Pero a pesar de que las palabras de Susu no habían logrado convencer a Eri, a pesar de que la mano que le había ofrecido había sido apartada como si fuera tierra, Susu se negaba a rendirse. «Inaba-san. Encárgate del círculo mágico». «Chillido, chillido», exclamó Inaba mientras salía de su plataforma aérea y salía disparado hacia el círculo mágico. Mientras se elevaba, dio múltiples patadas al aire, acelerando su ascenso a velocidades ridículas. Mientras tanto, Susu sacó el abanico que había guardado y lo extendió frente a ella, sacudiendo las lágrimas de sus ojos. «¿Fue realmente una buena idea enviar a tu guardaespaldas?», preguntó Eri con sorna, ordenando a sus apóstoles cadáveres que atacaran mientras reunía su maná para disparar otro rayo de desintegración a Susu. Quería acabar con esta farsa lo antes posible, así que optó por ir a por todas. Sin embargo, Eri no llegó a disparar ese rayo. «¿Qué?», exclamó cuando algunos de sus propios apóstoles cadáveres se volvieron para disparar sus ataques de desintegración contra ella. Se apartó de su camino y se dio cuenta de que los apóstoles cadáveres que no la atacaban se levantaban para interceptar la oleada de monstruos. «¿Cómo? ¿Por qué no siguen mis órdenes? Se han pasado demasiado tiempo mirando mis mariposas», respondió Susu. «¿Qué se supone que significa eso?». Eri se había asegurado de derribar todas las mariposas que pudo, y las había vigilado de cerca para asegurarse de que sus escamas paralizantes no incapacitaran a sus apóstoles cadáveres. Esas escamas paralizantes deberían haber sido la única magia especial de las mariposas, ya que se suponía que los monstruos solo tenían una variedad de magia especial. Podían tener habilidades derivadas de esa magia especial raíz, pero lo que estaba ocurriendo claramente no tenía nada que ver con la parálisis. Susu bajó su abanico y una de sus mariposas se posó en su cabello, adornándolo como un accesorio. La verdadera magia especial de estas mariposas es el poder de causar alucinaciones en cualquiera que vea los patrones de sus alas. Las escamas de parálisis eran solo una fachada, explicó. «No puede ser». «Sí.
Ahora mismo tus apóstoles cadáveres creen que eres yo y que tus monstruos son mis familiares. La magia especial no se activaba inmediatamente cuando alguien veía las alas de las mariposas. Era una hipnosis lenta que tardaba en arraigar en la mente de las víctimas. Las escamas de parálisis no habían sido más que una ilusión, una proyección holográfica que era una de las habilidades derivadas de la magia especial de hipnosis principal de las mariposas. Una vez más, Eri se sorprendió de lo preparada que estaba Suzu. Sin embargo, ella seguía llevando la delantera. Aunque los apóstoles cadáveres eran poderosos, los superaban ampliamente en número. Una veintena de apóstoles no era suficiente para proteger a Suzu de la horda. Eri se repetía a sí misma eso para sacudirse la inquietud, pero entonces escuchó una serie de explosiones masivas. Los fuegos artificiales florecieron en el cielo de la ciudad en ruinas. Las mariposas que habían volado al encuentro del ejército de monstruos habían explotado al entrar en contacto con ellos. Eri se cubrió la cara con los brazos mientras una ola de calor la bañaba. Cuando por fin pudo levantar la vista, su visión mejorada le mostró un torrente de sangre y carne lloviendo, mientras Inaba atravesaba el círculo mágico que tanto le había costado construir. Inaba había cargado directamente a través del ejército de monstruos, por lo que su armadura había recibido una buena paliza, pero de todos modos había llegado a su destino y completado su misión. Gracias a sus esfuerzos, no entraron más monstruos en el círculo de invocación, y solo quedaron unos 500 del ejército inicial. Mientras la sangre y las vísceras llovían a su alrededor, Suzu murmuró en voz baja: ¿de verdad pensabas que había conseguido convertir a miles de mariposas en mis familiares en solo 3 días? Si la parálisis era una fachada, entonces... ya veo. El resto eran todos falsos. Eran golems, como esas espadas, ¿no? Suzu asintió con una sonrisa, admitiendo su artimaña. La gran mayoría del enjambre de mariposas había estado formada por golems biológicos que Hajime había fabricado. El efecto paralizante de las escamas había venido en realidad del spray tóxico que habían estado esparciendo constantemente. Y todas las mariposas falsas tienen pequeños tesoros pegados llenos hasta el borde de explosivos. Nagumo-kun dijo que los explosivos podían hacer volar cualquier cosa a una docena de metros a la redonda. Es algo bastante aterrador, de verdad. Los abanicos de Suzu empezaron a brillar mientras hablaba. La luz naranja irradiaba desde su centro, extendiéndose hacia las costillas de los abanicos en un hermoso patrón geométrico. Todavía tengo monstruos más que suficientes para enterrarte, respondió Eri con desprecio. Mientras los mantenga alejados de las mariposas, tú. Suzu ni siquiera esperó a que terminara antes de entonar: enciérralos a todos, gran barrera de aislamiento. Trae una dimensión de desolación interminable. Atiende a mi llamada, cuna ineludible de la muerte, tierra sagrada, santuario del olvido. Ese fue el conjuro más largo que Suzu había recitado hasta ahora. El maná naranja se extendió radialmente a su alrededor, cubriendo todo hasta 1 kilómetro de distancia y 2 kilómetros por encima de ella. Entonces, una enorme barrera cilíndrica surgió en los bordes de su explosión de maná. Todos los monstruos que Eri había convocado estaban encerrados en ella. Solo Inaba, que sabía lo que se avecinaba, había logrado escapar del alcance de la barrera. Suspirando, Suzu agitó sus abanicos con manos temblorosas para dibujar también una barrera a su alrededor. Esto es una barrera espacial. Si intentas romperla, destruirá el espacio que te rodea. Suzu había sacado su última carta de triunfo. Estaba claro, por lo pálida que estaba, que había utilizado la mayor parte de su maná en este hechizo, pero había merecido la pena. Eri bajó la espada y se quedó mirando a Suzu. Aunque sus apóstoles cadáveres estaban matando sus monstruos y las mariposas de Suzu explotaban periódicamente, el campo de batalla se sentía inquietantemente silencioso. ¿Es realmente el final del camino? No me lo puedo creer. Pensar que sería Suzu, de entre todas las personas, la que estropearía mis planes. Deberías haberte acobardado en un rincón mientras Ei destruía el mundo. Todo esto es culpa de ese monstruo imparable. Tienes razón. Nagumo-kun nos ayudó mucho. Honestamente, no habría llegado tan lejos sin sus artefactos. Pero sabes. Una nota de anhelo mezclada con determinación entró en la voz de Suzu mientras interrumpía. Estoy aquí porque esto es lo que decidí hacer. Estoy aquí porque sabía que si no forzaba mi camino hasta aquí, no volvería a verte. Y si eso ocurriera, perderías hasta el más mínimo rastro de felicidad que solía sentir. Entonces, ¿estás diciendo que hiciste todo esto por mí? Sí, así es. Aunque también lo hice por mis propias razones egoístas. Quiero volver a ser tu amiga, así que, esta era la última oportunidad que tenía Suzu para llegar a Eri. No sabía por qué, pero estaba segura de que lo era. Sin importarle si se quedaba ronca, Suzu gritó con toda la determinación que pudo reunir, rugiendo:
toma mi mano, Eri. Eri volvió a callar. Levantó la vista, sus ojos vacíos reflejaban el cielo y sus labios se curvaron en el más leve indicio de una sonrisa socarrona. ¿Ya he terminado?, murmuró, con el maná gris encendiéndose a su alrededor. Se preparó una vez más para lanzar un rayo de desintegración, con el rostro retorcido en un gruñido doloroso mientras las lágrimas de sangre corrían por sus mejillas. Eri nunca había tratado de aprovechar tanto maná a la vez, pero sabía que, a menos que lo hiciera, nunca atravesaría las defensas de Suzu. Así, envió sus plumas para crear otro círculo mágico extremadamente intrincado. «Te convertiré en polvo», exclamó mientras lanzaba un hechizo oscuro compuesto que afectaba a los 5 sentidos a la vez y también interrumpía el flujo de maná dentro de su objetivo para hacerlo enloquecer. En cuanto disparó el hechizo, cargó desesperadamente contra Suzu con su Claymore, gritando, «¡Muere!». Eri había volcado todo lo que le quedaba en este último ataque, y era el más fuerte hasta el momento. Quería dejar bien claro que Suzu solo tenía 2 opciones. Tenía que dejarse matar o matar a Eri primero. Pasara lo que pasara, Eri se negó a agarrar la mano de Suzu. Sintiendo su determinación, Suzu se mordió el labio con tanta fuerza que se hizo sangre. Por desgracia, su determinación no había sido suficiente. A pesar de lo mucho que había luchado, su mano no había alcanzado a Eri. ¿Por qué las cosas tenían que acabar así? En realidad, creo que eso es demasiado cliché incluso para mí. Forzando una sonrisa a través de sus lágrimas, Suzu vio como la Claymore de Eri atravesaba su barrera y le atravesaba el pecho. Una sonrisa demente apareció en el temible rostro de Eri mientras se mostraba segura de su victoria. Pero entonces vio cómo Suzu se deshacía y se convertía en una bandada de mariposas negras. Los ojos de Eri se abrieron de par en par, sorprendida. Entonces vio otra bandada de mariposas en el borde de su visión y se giró para ver a la verdadera Suzu aparecer detrás de ellas. ¿Era la Suzu que había lanzado el santuario del olvido? Eri tardó solo un momento en darse cuenta de lo que había ocurrido. Ella también había estado mirando a las mariposas, así que era lógico que se viera afectada por las alucinaciones. Mientras Eri había estado reuniendo su maná, Suzu había tenido tiempo de sobra para dejar un señuelo en su lugar y ponerse detrás de Eri. La concentración que se requería para lanzar un hechizo tan poderoso había funcionado en contra de Eri. Mientras Eri echaba humo, Suzu parecía sorprendentemente desapasionada mientras levantaba las manos en el aire. Sin embargo, le temblaban los dedos, y no solo por el cansancio. «Vuelve a la luz de donde viniste, santuario del olvido, sello final», proclamó Suzu mientras bajaba sus 2 abanicos, haciendo que la enorme barrera en la que estaban encerrados Eri y sus monstruos parpadeara. Eri bajó la espada, derrotada, poco antes de que una cegadora ráfaga de luz naranja la sobrecogiera. La explosión y la onda expansiva que la acompañaron se detuvieron en los bordes del santuario del olvido, y ningún sonido escapó tampoco de la barrera. Nada podría haber sobrevivido a esa vorágine de destrucción espacial. Excepto, por supuesto, Suzu, que estaba protegida por su propia barrera espacial. Finalmente, la tormenta de luz naranja se desvaneció, dejando el silencio a su paso. Los trozos de carne de monstruos y apóstoles cadáveres cubrían el suelo y los escombros de los edificios pulverizados. Los restos de las creaciones no muertas de Eri apenas eran reconocibles. Y Eri también estaba allí, desangrándose sobre un montón de escombros. Inaba saltó ligeramente sobre la cabeza de Suzu y le dio unas tiernas palmaditas en la frente con su pata delantera. Suzu trató de dedicarle una sonrisa tranquilizadora, pero lo único que le salió fue un sollozo ahogado. Y después de unos segundos, finalmente bajó volando hasta el lugar donde se encontraba Eri. Gracias a la robustez que le otorgaba su apostolado, Eri había conseguido a duras penas aferrarse a la vida. «Ga. Mátame», exclamó, con los ojos vacíos mirando a lo lejos. «Eri, ¿amigos? No me hagas reír. Prefiero morir que ser tú». Eri había tomado su decisión, y por desgracia, era tan terca como Suzu. «Todo esto es tan estúpido. ¿Solo quería qué? Dime, Eri». Eri se calló, negándose a divulgar más de sus pensamientos internos a Suzu. La vitalidad se le escapaba poco a poco, y si Suzu no hacía nada, realmente moriría en unos minutos. Suzu sacó un pequeño frasco de su tesoro. La corriente de aire restauradora que había en su interior no era tan poderosa como la ambrosía, pero aún tenía el poder de salvar a Eri del borde de la muerte. Pero cuando Eri vio lo que Suzu intentaba hacer, la miró con más fuerza de la que Suzu creía que le quedaba. Aunque Eri no dijo nada, su mirada lo decía todo. Se negaba a aceptar la caridad de Suzu, incluso si eso significaba su muerte. Suzu apretó el frasco con fuerza, apretó los dientes y pensó, ¿realmente es así como van a terminar las cosas? Por supuesto, había llegado aquí preparada,
sabiendo que este podría ser el resultado, pero eso no impedía que le doliera. Sintiendo un dolor punzante en el pecho, Suzu se preparó para asestar el golpe final. Si Eri no quería estar con Suzu, arrastrarla por la fuerza no serviría de nada. Suzu tenía que hacer las paces con ese hecho. Las medidas a medias simplemente conducirían a una repetición de la tragedia del castillo de Ilai. Suzu sabía por dolorosa experiencia lo que ocurría cuando se apartaba la mirada de la realidad y se aferraba a mentiras convenientes. Si sus palabras no habían llegado a Eri, lo menos que podía hacer era poner fin a esto ella misma. Al fin y al cabo, a pesar de que su relación se había construido a base de mentiras, Suzu y Eri seguían siendo las mejores amigas. Y precisamente porque Suzu aún quería ser una verdadera amiga de Eri, se armó de valor y guardó el frasco. Agarrando su abanico, miró a Eri a los ojos. Sin embargo, antes de que pudiera asestar el golpe definitivo, una explosión de maná resonó en la distancia. El gigantesco dragón blanco de Koki creció hasta alcanzar proporciones aún mayores, y luego se transformó en la forma de un hombre. Era difícil saber si aquel rugido era desafío o un grito de dolor. El gigante de luz golpeó el suelo con su puño, provocando un terremoto que se sintió hasta donde estaban Suzu y Eri. Durante unos segundos, se quedaron mirando con asombro, pero entonces el gigante de luz se atenuó y desapareció, casi como si aquel ataque hubiera sido el último y desesperado intento de su dueño por luchar por su vida. Koki-kun. Koki-kun. Eri, a pesar de sus heridas mortales, Eri consiguió envolverse en maná y materializar sus alas. Se puso en pie a la fuerza, se elevó en el aire y voló hacia donde el gigante de luz había desaparecido, hacia Koki. Suzu se limitó a mirar atónita durante unos segundos, pero luego recuperó el sentido común y se apresuró a sacar su esquivar. Obligando a su agotado cuerpo a entrar en acción, voló tras Eri. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.